Buenas tardes, José Manuel Gutiérrez. Bienvenido al Paso del Camino, un proyecto del Camino de Santiago para el Camino de Santiago. Y es un placer traerte aquí para hablarnos de un camino un poco distinto, que es hacer el camino en moto, pero que también es una manera muchísimo válida para hacer el camino y hay mucha gente que lo hace. Yo conozco a algunos. Muchísimas gracias por aceptar el desafío y espero mismo que pasemos aquí un buen rato. Sí, seguro, seguro que sí, seguro que sí. Venga, a ver, tú vives en León, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo ha surgido la idea de hacer el camino de Santiago en moto. A ver, bueno, yo vivo a caballo entre León y Madrid, soy leonés y por lo tanto por León pasa el Camino de Santiago. De hecho, la provincia de León nos la atraviesa de lado a lado, son casi 200 kilómetros lo que hay de Camino de Santiago. Hablo del Camino de Santiago, el Camino francés, Sí, el más conocido. Pues evidentemente hay otras rutas secundarias que también van por la provincia. Entonces, bueno, pues la vinculación con la cultura jacobea aquí en León, pues no sé, la vemos desde pequeñitos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver pasar los peregrinos, a interactuar con los peregrinos que utilizan los albergues. Entonces, digamos que lo tenemos bastante naturalizado, ¿no? La figura del peregrino y el Camino de Santiago. Respecto a lo que me comentas de cómo surgió la idea, pues a ver, precisamente un poco eso, por el atractivo que tiene el Camino de Santiago, me remonto ya al año 99, fue cuando yo lo hice en moto. La idea era precisamente pues eso, hacer un Camino de Santiago diferente, distinto, unir un poco lo que es la parte cultural, o lo que aporta el Camino de Santiago como tal, a lo que es una práctica de andar en moto. Es decir, los que llevamos los que, como digo yo, para nosotros la moto no es una afición, es una patología ya, es como una enfermedad, ¿no? De la que no queremos ni que nos curen. Entonces, bueno, pues intentas disfrutarlo de esa manera. Y bueno, en aquel momento, junto con otro amigo, nos planteamos fue hacer el Camino de Santiago completo, pero utilizando las dos entradas que hay más occidentales en España, ojo, olvidándonos del camino primitivo, el camino de la Sí, costa. sí, sí. Ese por Irún, ese no lo tocamos. Digamos, lo que nosotros queríamos utilizar como eje vertebrador, el Camino de Santiago, el camino francés. Hicimos las dos entradas, la de Canfranc y la de Roncesvalles. Es decir, pasamos a Francia, hicimos primero una entrada por Canfranc hasta Puente la Reina, pues allí hicimos una etapa de neutralización, subimos con las motos hasta San Juan de Piedeport, en Francia, y entramos de nuevo por Roncesvalles. A partir de ahí, continuamos el camino. La verdad que la experiencia fue bonita, ¿no? Porque, bueno, pues de alguna forma ibas alternando por el camino, pues eso, con peregrinos, con gente que lo hacía a pie, en bicicleta, a caballo, alguno. Tuvimos algún que otro rifirrafe con la Guardia Civil, porque nos veían en el camino y decía, señores, ustedes con la moto, fuera. Salíamos de... A ver, yo lo entiendo, yo lo Sí, entiendo. normal, normal. Yo lo entiendo. O sea, el camino es lo que es. Nosotros sí que éramos conscientes de esa circunstancia y lo que intentábamos era, en la medida de lo posible, no molestar. No molestar. De hecho, pues, hicimos un... Además, el hecho de hacerlo en el 99 era por aquello de que, bueno, pues tenía un simbolismo especial, ¿no? Era el último jacobeo del milenio. El último jacobeo que iba a haber durante el siglo y durante el milenio. Después entramos en el 2000 y ya era otro periodo. Entonces, bueno, pues había bastante afluencia de peregrinos. Nosotros lo hicimos un mes de julio y había bastante afluencia. Y como te decía, lo que intentábamos era no molestar a nadie. De hecho, cuando íbamos solos por las pistas o por el camino, porque lo que sí intentábamos era respetar, en la medida de lo posible, lo que entendemos como camino tradicional, que si Sí, tú lo hablas con cualquier historiador, te dirá que no, que hay variantes. Aquí en León, por ejemplo, tenemos dos variantes, lo que es la calzada trajana, que es la calzada romana, donde está reconocido como trazado jacobeo. Después hay otro camino un poquito más al sur, unos kilómetros más al sur, que es el que más se utiliza.
lo que hacíamos era, pues eso, intentar no Molestar. molestar. Sí. Vale, cuando íbamos con las motos, que evidentemente alcanzábamos a grupos de peregrinos, te debo decir que, bueno, pues prácticamente les rebasábamos casi casi con la moto parada, o sea, para evitar, pues, levantar polvo, no molestar con el ruido, es decir, intentar ser lo menos invasivos posible. Y bueno, la verdad que con los peregrinos no tuvimos ningún problema, ¿eh? Con nadie. Hay problemas no tuvimos con nadie. Ya digo, alguna regañina que nos echaba la Guardia Civil, que amablemente nos invitaban a salir, salíamos del camino, hacíamos un tramo por la carretera y volvíamos a entrar otra vez. Pero bueno, Comentabas al inicio que buscabas también un poco de la cultura que está asociada al camino y la protección que el camino tiene a cualquier uno. Ah, ¿te acuerdas más o menos qué te ha aportado esa experiencia? a ver, yo lo que es el Camino de Santiago como tal, desde un punto de vista patrimonial o cultural, ya lo conocía por mi trabajo. Es decir, yo hace muchos años ya que vengo ejerciendo como periodista de viajes, ¿no? Entonces, evidentemente, por multitud de trabajos he tenido la oportunidad de conocerlo, fotografiarlo, visitarlo. Entonces, esa parte, digamos, más académica Sí, de lo que es el patrimonio del camino, pues más o menos lo conoces, ¿no? Sí que es verdad que me faltaba esa interacción con lo que es el peregrino, con lo que es llegar a un albergue. Nos sorprendía que incluso nosotros no pensábamos que nos fueran a dar a sellar las cartillas de peregrino. Y al final nos encontramos de que sí, que nos las sellaban, aunque fuéramos en moto. Eh, Porque, bueno, cuando arrancamos de León, aquí en un albergue nos dieron una cartilla. Al final llegamos a Santiago y completamos 4 cartillas de peregrinos. Teníamos solamente nos faltaban ya los sellos, los matasellos de correos, solamente nos faltaba eso ya. Teníamos de todo. Y la verdad que en todo o sea, ese contacto con la gente, la amabilidad que te encuentras normalmente, por tanto, en los albergues, como cualquier sitio donde te parabas a comer, haces amigos por el camino, te encuentras gente muy interesante, gente con la que compartes un rato, te paras a tomar una cerveza o a beber agua en una fuente y siempre hay alguien que te da conversación, ¿no? sí. Les resultaba muy curioso que 2 tíos en moto, que hacen tíos y tíos en moto haciendo el camino. Bueno, pues digamos era un poco la nota discordante, ¿no? Pues Sí. imagínate lo que puede ser el aspecto o la imagen que tiene un peregrino, ¿no? Su mochila, tal. Aparecen 2 tíos metidos debajo de un casco encima de la moto. Era un poco curioso, ¿no? Pero fue divertido, fue muy divertido, muy divertido. Y Y, que sí que es verdad que aporta mucho ese contacto con la gente. sí, Aporta mucho. y ese contacto para mucha gente, es lo mejor del camino, es lo que lleva a muchísimos peregrinos a volver a hacerlo. ¿Te acuerdas de alguien en especial que te haya marcado de alguna manera? Ah, Marcado no, yo recuerdo, fíjate, recuerdo con especial cariño, nos encontramos a cuatro chicos de Valencia que estaban haciendo el camino en bicicleta. Nos los encontramos justo a la entrada de Logroño, en un puesto que había al lado del camino, un calor ese día además, un calor tremendo, ¿no? Bueno, pues paramos ahí a comprar agua y estuvimos hablando con ellos y la verdad que, bueno, nos sorprendió un poco el ritmo que llevaban, ¿no? De esa gente y por qué. Ellos hacían el camino desde una perspectiva casi casi deportiva. De la gente que le apetecía cumplir un poco también esa especie de rito de paso, ¿no? Que es hacer el camino, más allá de connotaciones religiosas. sí, En mi caso, por ejemplo, no las tengo. O sea, yo no soy creyente, por lo tanto, no tengo una connotación religiosa, pero sí respeto mucho a quien la tiene. Y a quien lo hace por una cuestión religiosa, por un proceso de inflexión en su vida, por una promesa, por lo que sea. Entonces, aquellos chicos lo hacían sobre todo porque para ellos era un reto hacer el Camino de Santiago, los 800
casi 50 kilómetros que son desde Roncesvalles hasta Santiago, era como una especie de reto personal para hacerlo en bicicleta, y además querían hacerlo en menos de 15 días. Y lo consiguieron, porque aquel mismo día, después de vernos, coincidimos después, más allá de Logroño, comiendo en un restaurante, concretamente en Navarrete. Estuvimos comiendo con ellos y la verdad que los tíos eran muy interesantes desde el punto de vista el compañerismo que entre ellos llevaban, cómo se ayudaban entre ellos. Y casualmente, porque son las cosas, ¿no? Como anécdota, yo pensaba que les íbamos a sacar mucha ventaja. De hecho, les dejamos nuestros teléfonos para que cuando ellos volviesen para Valencia, como tenían que pasar por León, pues nos llamasen y tomamos algo. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que en todo el camino les sacamos un día de ventaja. Yo les decía, macho, digo, yo no sé cómo dais pedales vosotros, pero nosotros en moto os dejamos atrás en Logroño. De Logroño a Santiago hay 500 kilómetros, sí, hay 500 kilómetros, claro, por ahí. Les dejamos un día de diferencia. Al final, pues eso, nos enteramos porque cuando estábamos en Santiago, en la plaza del Obradoiro, y me llaman uno de ellos, a ver qué día quedábamos en León. Dije, no, estamos en Santiago. Dice, es que nosotros acabamos de entrar en Santiago. Pero bueno, y al final nos vimos ahí en Santiago, ¿no? Y bueno, pues así un poco como anécdota. Así que, pero después sí que es verdad que he tenido contacto con gente que ha hecho el camino y lo hacen por multitud de razones. De razones. Mira, Dime, perdona. no, estaba comentando que mi primer camino fue de bicicleta. Y todavía las cosas van cambiando, pero todavía, y algo que no es correcto, pero hay algún desprecio por la gente que lo hace en bicicleta, o diciendo que es más fácil, o que no es mismo, o que no es camino. Pero este camino fue el camino que me dejó la huella para más tarde volver caminando. Y hubo ciertos momentos de compañerismo, como comentas, que fueron muy importantes para mí, para una persona que entonces no, no sabía lo que era viajar, por ejemplo, como fue mi caso. Y además de eso, además de los momentos de compartir y de compañerismo con los demás peregrinos, hay también la cultura y el, el patrimonio que está asociado al Camino de Santiago. Y es por ahí que quiero entrar yo ahora. Si tú, alguien te preguntase ahora mismo, ¿cuáles son los lugares del camino que nadie se puede perder? ¿Qué les dirías tú? Uf. Esa pregunta no es fácil de responder. No. Es mucho. Pero si me tuviera que quedar con alguno, evidentemente, bueno, pues la magia que tiene Roncesvalles y sobre todo el descenso, ¿no? Desde Roncesvalles hasta abajo, hasta Pamplona. Ese recorrido es muy bonito, muy interesante. Pero después, pues, se recoge Puente la Reina. Hay sitios como que son muy interesantes. Santo Domingo de la Calzada, la Catedral de Santo Domingo de la Calzada es muy interesante desde el punto de vista cultural. Muy interesante. Perdona, solo una curiosidad. Ya que hablaste por Santo Domingo de la Calzada. Sabes que nosotros, uno de los símbolos de Portugal es el Gallo de Barcelos. El Gallo Barcelos. Sí. Sabía que ibas a venir por ahí. Cuando me has dicho eso, digo, ya está, asociando la leyenda que hay con el Gallo Barcelos. Es que está claro. No, lo curioso es que estamos hablando de Santo Domingo de la Calzada, que está en el camino francés, ¿no? Sí. Estamos hablando de Barcelos, que está en el camino portugués. Y no sé, que es curioso tener, no vamos a decir la misma leyenda, pero leyendas
muy parecidas en dos caminos distintos y en dos países distintos. Y además que en Francia también hay, y en Alemania también creo que hay algo parecido. No, es muy curioso todo eso. Pero es que, mira, compartir ciertas leyendas que con el paso de los años o de los siglos se han convertido en leyendas, es casi casi un universal. Es un universal en muchos caminos, incluso incluso en diferentes rutas de peregrinación que no tiene nada que ver. Nada que ver. Mira, yo creo que hace como 10 años, por ahí, yo estuve en un congreso sobre Camino de Santiago, sobre los caminos de Santiago, en Burgos, donde había diferentes ponentes hablando de diferentes rutas de peregrinación en diferentes religiones. Y me encontré que hay una ruta de peregrinación en el mundo musulmán que va desde Amán, en Jordania, hasta la Medina, en la Arabia Saudí, a través de Petra, que esa ruta tiene muchas similitudes, muchas costumbres, muchas prácticas que son muy, muy parecidas a las nuestras en el Camino de Santiago. Entonces, te encuentras muchas similitudes, pero eso tiene una razón Eso de lo ser. sabía, eso lo sabía. Sí, pues a medida que han ido evolucionando los caminos de Santiago, Sí. o el paso del tiempo, esto no deja de ser una cuestión de irse copiando. Es decir, yo recuerdo hace también muchos años, yo entrevisté al que entonces era el director general de turismo de la Xunta de Galicia, y eso me definió muy bien el Camino de Santiago. Decía, el Camino de Santiago es la mayor autopista cultural de la historia. A través de ahí, aquí llegó mucha cultura, pero de aquí también salió. Entonces, eso lo llevas a otras rutas de peregrinación, como puede ser la ruta que va a Roma o la que va a los santos lugares en la época de los templarios. Nosotros llevábamos la cultura hasta Oriente Medio. Esa cultura que nosotros teníamos aquí ya implantada, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, cuando la última cruzada, en el que ya había una interrelación cultural entre Europa y Oriente Medio. Pero además, esa interacción significaba también intercambio de cultura, intercambio de costumbres. Los que fueron a Oriente Medio se traían costumbres para acá y los que íbamos para allá también nos lo llevábamos. Teniendo en cuenta eso, que el Islam es mucho más, es 700 años más joven que el cristianismo, es normal que en el desarrollo de aquellas rutas de peregrinación a los santos lugares musulmanes se importase o se adoptasen costumbres que ellos habían visto en otras rutas de peregrinación como las nuestras. Entonces, es normal que ese intercambio exista. Por eso, lo del gallo Barcelos es muy... a mí me parece es muy curioso que me hables de eso. Es muy curioso que me hables de eso. No, porque precisamente hace unos meses estaba yo en el camino. Y en un día encontré a un peregrino. Y empezamos a hablar. Y al final creo que hicimos la etapa toda juntos. La etapa se pasó muy, muy deprisa. Fueron 30 kilómetros, pero lo hicimos anterior porque estuvimos a gusto y siempre charlando. Y era un peregrino pakistanés, musulmano, por consecuencia. Y lo curioso de esto es que este hombre, yo todavía no entendí, solo he venido a entender unos días después. Me estaba haciendo un montón de preguntas sobre lo que era el Camino de Santiago. Y yo, a ver, yo decía, es su primer camino, quería saber más o menos a lo que he venido. Y le fui contestando como yo lo veo. No sé, que en mi opinión. Y luego, y eso se pasó, hemos pasado el día genial, fue el único día que coincidí con esto. Luego yo me adelanté un día más. No, y pasados unos días, charlando con otro peregrino que lo había conocido también, me lo comentaba. Mira, tú no sabes, pero él es psicólogo y está más o menos en el camino como haciendo un estudio para, para entender por qué el camino hace tan bien a la gente.
Y, y me comentó y me comentaba porque no entiende que hay gente de todos los, de todas las decisiones, gente de todos los credos o gente que no acredita, lo que sea. Y en el camino son bienvenidos. Tú, o sea, si ese camino que hiciste en 99 pudiera tener una, como si fuera una palabra para lo describir, ¿cuál sería? ¿Tenías más o menos una idea? Yo lo describiría como una experiencia genuina. ¿Por qué? Porque si hay algo que el camino invita es a pensar. Esa práctica que tampoco realizamos, que es la de pensar. Sí, Vivimos sin duda. en una sociedad en la que estamos constantemente bombardeados por información, por noticias, por esto, por lo que ahora con las redes sociales ya es una locura. Eh, pero muchas veces lo cotidiano no nos deja pararnos a pensar. Ahora bien, te sales del albergue por la mañana, tú solito, te pones a caminar 25, 30 kilómetros, en los que, dependiendo de la etapa, vas a tener sufrimiento, vas a pasarlo mejor, peor, vas a pasar frío, calor, sed. Todo eso, tú, contigo mismo, ya crea en sí mismo un ecosistema que te invita a reflexionar, a pensar. ¿Qué es lo que principalmente hace la gente cuando hace el Camino de Santiago? Es pensar en lo que quieras, en tus problemas, en cómo es que haces con tu vida, si estás bien con tu pareja o no lo estás, si vas a cambiar de trabajo, si realmente te planteas un cambio místico en tu vida, es decir, cualquier cosa que te pueda afectar como persona, en el camino tienes el momento ideal para hacerlo. ¿Por qué? Porque sobre todo estás tú contigo mismo. Porque incluso yendo en grupo, y tú lo habrás visto, ¿qué pasa con el grupo? Por una cuestión física, al principio del albergue sale todo el mundo junto, pero a medida que el cansancio, con los kilos que llevas a la espalda, el cansancio va haciendo mella y el ritmo en unos es más alto que en otros. ¿Qué ocurre con el grupo? Se va distanciando. Los individuos se van distanciando. No se pierden de vista, pero se van distanciando. Y si tú vas con tus amigos, pero tu amigo va 200 metros más adelante, Sí, no tienes con quién hablar. Si no tienes con quién hablar en el silencio del camino, ¿qué haces? Pensar. gracias. Claro. Entonces, esa reflexión que muchas veces utiliza la gente, que le podemos dar la justificación que quieras, es decir, alguien puede pensar que es influencia divina o no, que es Dios quien le ilumina en ese momento, ¿no? En el fondo no deja de ser un ejercicio físico de pensamiento. Y en ese ejercicio es donde muchas veces se toman decisiones. Yo he conocido gente que vino en una situación personal, hizo el camino y se fue con una decisión tomada muy distinta y su vida cambió, para bien o para mal, Sí, lo que sea, lo que sea. pero cambió. Yo creo que por eso siempre digo que el camino es sugerente, más allá de las connotaciones con las que cada uno Sí, sí, lo sí, haga. claro. Y por cierto, antes, volviendo un poco a tu pregunta anterior, que Sí, nos quedamos con todo la calzada, yo te diría otros 4 sitios que para mí son imprescindibles en el camino. Evidentemente, Burgos, la Catedral de Burgos. Hay un itinerario muy interesante en la provincia de Palencia, antes de llegar a Fromista, en el que el camino se funde con lo que llamamos caminos de sirga. Los caminos de sirga son los caminos que iban a ambos lados del Canal de Castilla, que es un elemento cultural y patrimonial español brutal. Solamente hay uno, hay 212 kilómetros de camino de Canal de Castilla, una obra de ingeniería de la época de la Ilustración, estamos hablando del siglo XVIII, brutal. Y a ambos lados estaban los caminos, que eran los que, bueno, pues, los utilizaban para lo que serían animales de arrastre, caballos, yeguas, demás, arrastraban las barcazas que navegaban por ahí. Y es un elemento fundamental. Al llegar incluso a Fromista, hay una esclusa espectacular con 4 caídas del agua, brutal. Bueno, pues hay un tramo del camino que pasa por ahí, pasa justo al lado, utiliza esa misma pista
y va justo al lado del canal. A mí me parece que culturalmente es un hito, es un punto muy interesante. Pues bueno, entramos ya Carrión, está muy bien, Sahagún también está muy bien, León, evidentemente, te voy a decir de León, ¿no? Claro. León es obligación, parada y fonda, ahí no hay... Pero más allá, incluso más allá de Astorga, que también está muy bien, hay otro punto muy interesante que es la Cruz de Ferro. La Cruz de Ferro, como has pasado por ella, Sí. a mí, aparte de que es un hito, ya en sí mismo el territorio donde está la Cruz de Ferro es interesante porque, bueno, geológicamente es una zona muy energética. De hecho, tenemos al lado el Monte Teleno. El Monte Teleno era una montaña sagrada para las tribus prerromanas que habitaban la zona. Ya los romanos lo romanizaron y pasó a ser Marco Tilenus, le dieron el nombre de un dios. Pero bueno, sigue siendo una montaña sagrada, pero bueno, es por la carga electromagnética que tiene. Es un sitio con mucho magnetismo. Y es por la Cruz de Ferro, es un sitio muy curioso, ¿no? La cruz allí puesta, y te pones a leer las piedras que hay ahí puestas y ves que hay piedras de todo el mundo. Es muy curioso, ¿no? Sí, muy Pero es un bien. lugar muy mágico, muy mágico. Sin duda, sin duda. Oye, Y a partir de ahí, a partir de ahí entras en el Bierzo y ahí ya lo que quieras. Ahí ya lo que quieras. bien, estamos a punto, José, estamos a punto de terminar, pero quería ver si te acuerdas que nos cuentes una anécdota más de ese camino, por favor. O que te acuerdes, venga. Si me lo permites, espero que nadie se ofenda. Es que No, pero venga, venga, hay venga. hay una anécdota muy curiosa, la verdad, que bueno, íbamos en el camino y pasada la Cruz de Ferro, no, perdón, antes de la Cruz de Ferro, de entre Astorga y la Cruz de Ferro, íbamos por la que es la pista y no intentábamos seguir la pista que llevaban los peregrinos. Cada vez la pista se iba haciendo más estrecha, más estrecha. Había una vegetación muy alta, casi cierra el camino. Total, que nos metimos allí con las motos y llegó un momento que la pista había desaparecido, no la encontrábamos. Entonces digo, bueno, pues paramos, vamos a buscar si desde aquí tenemos una salida a la carretera, por donde sea. Pues bueno, dejamos las motos ahí paradas y mi amigo y yo pusimos a caminar buscando una salida. Imagínate la escena, ¿no? Son los dos vestidos como los moteros, con el casco puesto, porque no te lo quitas, porque como sudas, después ponerlo mojado es muy molesto, entonces no te quitas el casco. Y llegamos a un claro. En ese claro era una pradera, había una fuente muy grande con un estanque de agua que lo utilizan para que los animales que están en libertad pues, puedan beber, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al girar la fuente, allí nos encontramos a una pareja de jóvenes peregrinos, jovencitos, que se estaban dando cariño. O sea, imagínate la escena, nosotros allí, cuando nos miran, yo creo que, vamos, un coitus interruptus, seguro. No, pero Discretamente. eso también suele pasar, eso también suele pasar. Am, no, sobre eso no fue conmigo, pero fue en la habitación al lado, hace 2 años en Lugo, am, dos Ahora te chicas. cuento, te cuento una curiosidad al respecto de eso. Sigue. No, solo contando que 2 chicas se liaron, no las dos, una catalana y una alemana, pero fue un día, estaban las dos medio borrachas, se enamoraron y en la habitación nadie durmió con los sonidos, básicamente. Fíjate, hace unos años, aquí en España, empezó a circular el rumor de que la gente, y perdona la expresión, pero como en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española está Da contemplado, igual, ¿no? venga, chuta. Llega se empezó a circular por ahí que la gente empezaba a hacer el camino para follar. Sí, así de claro. Sí. Parece ser que el camino invitaba al amor, ¿no? Y hace no mucho, hace unos meses, un día con un amigo ya también periodista de viajes, de los de raza, o sea, este hombre había viajado y vivido en medio mundo. Es todo una autoridad, ¿no?
pero salimos muchas veces a hacer algún reportaje juntos y les comento esto, ¿no? Y me dice, a ver, José, dice, eso no es nuevo, eso lleva pasando toda la vida. Dice, a ver, en la primera guía que se tiene reconocida como guía oficial del Camino de Santiago, el Codex Calistinus, famoso, estamos hablando del siglo, si no me falla la memoria, creo el siglo XI, por ahí, ya se contemplaba que eso ocurría. Es más, si tú llegabas a Santiago de Compostela y si venías acompañado o acompañada de alguien de distinto sexo, la Iglesia entonces ya entendía que entre vosotros había tema. ¿Y qué pasa? Si no os casabais allí, no te daban la Compostela. Joder, Eso está recogido en el Codex Calistinus, joder. en el Eso no siglo sabía. XI. O sea que eso no es nuevo. Ese es nuevo, no, no. Joder. Mucho me enseñas, joder. Oye, ahora sí que terminamos, pero muchísimas gracias. Nada, un placer. Muchísimas gracias. Fue un placer, en serio. Me encantó. Espero que también hayas disfrutado un Sí, poco sí. Se me y ha pasado vivido el un poco, tiempo. y vivido un poco ese camino distinto que hiciste. Ah, Muchísimas gracias, en serio. Y puede ser que nos veamos algún día por León, Nada. que seguro que volveré temprano. Pues si vienes por esta tierra, aquí estoy. Aquí estoy. Venga, un gran, gran abrazo. Igualmente, cuídate mucho.